Dejo con el compañero Martín. Buenas noches, pues yo soy Carlos Martín Hernández, soy miembro del colectivo transdisciplinario, que bueno, quisiera agradecer a ustedes y de igual manera a Brian, que nos ha permitido tener este pequeño espacio para poder hablar de este tema. Coincidimos en que este tipo de temas hay que desarrollarlos más, porque muy a menudo no hay espacios en la ciudad para tomarlos en cuenta o para hacer un análisis sobre esto, ¿no? Con ello, pues nos sentimos muy agradecidos de que haya este tipo de eventos donde se pueda hablar de esto. Y pues bueno, pues vamos a comenzar un poco ya con la introducción del tema. Como decía ahorita el compañero Brian, la ética de la violencia, ¿no? No sé a ustedes qué les suene esto de ética de la violencia, porque muy a menudo la ética creo que está del lado de verlo como algo aburrido, como algo meramente pegado como al ejercicio de lo cívico, ¿no? De las leyes, pero creo que la ética va más allá de eso, va más en el ejercicio de lo cotidiano y sobre todo de la forma en que elegimos cómo vivir. Por consiguiente, de alguna manera la ética la estamos creando a cada momento, pero no es algo que por sí mismo estemos decidiéndolo, sino que tal vez a veces no nos damos cuenta de la manera en que estamos generando dichas circunstancias o dichas prácticas de nuestra propia ética. Iniciando desde este punto de partida, vamos a ver que esta charla, sobre todo desde mi enfoque, no va a tratar como de dar una respuesta o dar como o regalar certeza, ¿no? Que es lo que comúnmente se vende en la televisión o todos estos medios de propaganda para aliviar ciertos problemas existenciales, ¿no? Comunes, con el fin pues, de apaciguar a las masas o con el fin de no sentir estas ganas de confrontarse contra lo que nos reprime. Esto, bueno, lo que yo quisiera ofrecer más es un cuestionamiento ante el concepto de violencia, un cuestionamiento de qué es lo que entendemos por violencia y en tanto cuál es nuestra posición, nuestro papel o también su uso de nosotros como sujetos sociales ante la violencia y obviamente practicando y siendo también violentados, ¿no? De este sentido, bueno, vamos a empezar que acá vamos a hablar de una violencia en tanto a lo psicológico en lo social, ¿sí? En el caso de, bueno, del colectivo siempre tratamos de enfocarlo hacia el análisis filosófico, psicológico, ¿sí? O sea, quiere decir que las cosas que nos hacen pensar o por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Entonces acá siempre tratamos de decir que lo psicológico nace de lo social, o sea, no podemos pensar sin lo social. Por consiguiente, la violencia es algo que está conectada siempre en todo momento, por más que nosotros queramos de alguna manera deshacernos de ella o también negarla. La violencia que voy a estar tratando también trata de integrarla, el concepto en sus diferentes tipos. Sabemos que hay muchos tipos de violencia, como la económica, como la social, como la infantil, como la física, como la psicológica, ¿no? Pero trataremos, o tan solo yo trataré de acercarme a una violencia más general, o mejor dicho, desde su naturaleza, o sea, una violencia que sea la génesis de todas las violencias, por así decirlo, y desde ahí, ¿por qué no entender lo que hoy entendemos como violencia? Y por consiguiente cuestionar el concepto de violencia. Bueno, por esta parte voy a pasar a mis compañeros para que también hagan una breve introducción de lo que también van a aportar esta noche.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me da gusto poder estar aquí, poder exponer un poquito acerca de este tema que igual me parece muy importante, interesante, ya que es un problema bastante actual. De manera, bueno, al menos me pareció curioso el nombre del tema, porque conjuntar estas dos palabras puede parecer contradictorio, ¿no? Que es ética y es violencia. Por eso quisiera definirlo a manera muy básica de diccionario, a qué se refiere tanto la ética y a qué se refiere la violencia, y de ahí ya irme más a fondo lo que es la idea central que quisiera transmitir. Bueno, en primera instancia, la ética pues, es una disciplina filosófica que trata o ve cuestiones de comportamiento del ser humano. A diferencia de la moral puede ser más innata o de manera más espontánea. Sin embargo, la ética ya pasa por un estudio formal, teórico, para llevar a cabo estas cuestiones que, por ejemplo, qué hay que hacer en ciertas situaciones, cómo hay que llevar a cabo el orden social, individual. De hecho, bueno, soy psicólogo, en la carrera nos presentan y llevamos un manual o algo que se llama el Código Ético del Psicólogo, y precisamente nos arrojan ciertas cuestiones o ciertos regimientos que precisamente hay que seguir para llevar a cabo lo que es la ética. Entonces eso, ya de manera ya fluida, pues la ética es el estudio formal del comportamiento del ser humano para llevar a cabo de manera más pacífica o de manera formal el comportamiento tanto individual y a lo social. Ahora, en contraste, ¿qué es la violencia? La violencia siempre va a presentar lo que es de manera intencional una fuerza física o una fuerza, digamos, que también puede estar reflejada hacia un otro o hacia uno mismo. Va a llevar a cabo también la que es, no se va a referir simplemente a lo físico, perdón, sino también a la parte emocional, psicológica, y bueno, en su mayor severidad, pues puede ser desde un daño hasta la misma muerte de un otro, ¿no? Ahora sí, quisiera también hacer la diferencia de que en el animal, en el ser humano, pues se podría decir que hay violencia. Sin embargo, el animal utiliza la violencia, o más bien la agresividad, para llevar a cabo estas cuestiones como son la supervivencia, también lo que es el alimento, la reproducción. O sea, el animal, digamos, tiene un porqué o un sentido para llevar a cabo esta supervivencia. Sin embargo, el ser humano, en contraste, tal vez por poseer esta capacidad de lenguaje, esta capacidad de razonar, pues hace una violencia por hacer violencia, ¿no? Una violencia sin sentido, pero también que puede tener cierto sentido, también les voy a explicar un poquito más adelante. Igual, el lenguaje es lo que nos permite crear violencia, porque la violencia que crea el ser humano pues no es simplemente dañar a un otro, ¿no? Hay una capacidad o una forma de innovar la violencia, precisamente por esta forma de poder pensar. Bueno, desde mi punto personal, la violencia pues es propiamente del ser humano. También cuando hablamos de violencia, pues se nos vienen estos conceptos que tienen que ver con el mal y el bien, ¿no? El bien y el mal, pues, es algo que impera en nuestra sociedad. De hecho, siempre se nos ha aunado, justificado qué hay que hacer, o dónde hacerlo. Y también en lo metafísico o en el discurso religioso, pues también nos lo representan con lo que es, digamos, el Dios, ¿no? Al menos en la tradición judío-cristiana, lo que es Dios y es el diablo, ¿no? Pero aún así también yo me pregunto, ¿no será que también el bien ocupa de cierta manera el mal para poder verse representado, para poder hacer la diferencia entre estos dos? Siempre con una lucha de conflictos, de poderes, tanto en el bien y el mal. Es esta dialéctica que está bien representada o bien influida, y a veces pues no es bien vista, porque a modo de ejemplo, yo quisiera saber, o al menos les pregunto para ustedes mismos, en qué momento o en qué situación ustedes podrían ejercer lo que es la violencia, ¿no? Yo le respondo, y también me respondo a mí, pues la violencia tal vez la ejerzo cuando quiero imponer una idea en el otro, ¿no? O sea, o cuando estoy en conflicto con algo en lo que no estoy de acuerdo, pues ahí también surge lo que es
la violencia y además voy a pasar el micrófono a mi compañero Brian. Me llama la atención lo que dice el compañero David sobre esta dualidad entre el bien y el mal, ¿no? de la violencia, cómo a veces hasta el bien ocupa un espacio dentro de esta palabra, ¿no? Violencia, que es violento. Dentro de la filosofía del derecho, yo considero que la violencia desemboca en el derecho penal. El derecho penal es la cueva de todas nuestras contradicciones humanas, de nuestras actitudes más violentas, por comisión o por omisión. Me refiero a esto porque yo considero plenamente que el Estado y las fuerzas coercitivas de poder son las que muchas veces nos orillan a ser enmarcados como personas violentas, desembocar en este derecho penal, en penalidades. Dentro de la jerarquía jurídica, a las personas que han cometido delitos se les llama personas antisociales. Esto está bien documentado por la criminología. En la criminología, las personas antisociales son aquellos capaces de cometer un daño en la sociedad porque no pueden vivir en armonía con esta. Podemos ser o personas que van directamente a una cárcel o que vamos directamente al manicomio. ¿Por qué? Muchos dirían, no, pues las personas que van a la cárcel se lo merecen. Las personas que van al manicomio están chifladas. Pero muchas veces las personas que señalamos estas conductas antisociales o estas personas que son violentas o que provocan una violencia dentro de la sociedad, pues también ejercemos violencia al no darnos cuenta que nuestras palabras, nuestras formas de pensar, nuestras acciones en el día a día son violentas al tal vez no poner un granito de arena para evitar que las personas desemboquemos en cárceles psiquiátricos y ser catalogados de esa manera, ¿no? Hoy en día lo vemos, hace unos días con el caso Fátima e Ingrid, las personas pedían cárcel, pena de muerte, castración química. Parece que la violencia se vuelve un espectáculo en voz de la justicia, ¿no? A mí me parece ridículo la idea. No sé si alguien que esté aquí tal vez piense de esa manera, porque regresar a acciones inquisitivas, y digo inquisitivas aludiendo a la Inquisición, porque también tuvimos ese sistema en México, el sistema penal inquisitivo, que era castigar brutamente a las personas, no ha resuelto nada, ¿no? Entonces, en una acción buena, que es buscar la justicia, estamos replicando conductas totalmente violentas. Y no nada más eso, les queremos volver espectáculo. Hay gente que me ha dicho, dentro de mi universidad, maestros, estudiantes, yo quiero que se haga público la castración química, la pena de muerte, porque quiero justicia. Yo me pregunto, ¿ejercer dolor, ejercer justicia realmente es ético? ¿Es moral? Si se busca estas condiciones, ¿por qué no buscamos nosotros soluciones colectivas, donde no estemos replicando acciones del Estado? El Estado, me refiero al Estado como un gobierno, como un sistema empresarial, político, poder, porque el poder siempre ha sido violento y a veces se mete tanto en nuestra psique, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, que creemos que nuestros pensares y nuestros actuares no son violentos. Vuelvo al ejemplo, ¿no? El sistema inquisitivo, queremos llegar a una pena de muerte y la sociedad no se da cuenta. No se da cuenta que también por omisión somos violentos, por omisión somos culpables. Y tal vez suene brusco, pero esto es así. Tal vez nuestras acciones pasivas ante diversas situaciones han causado más violencia que a veces el mismo poder, ¿no? Ya sea narcotráfico, feminicidios, no sé, desvíos de recursos que van destinados para gentes que no tienen un futuro. Pero pues hay que ver desde la parte psicológica también hacia dónde esto nos ha llevado. Y bueno, los dejo con el compañero que les va a hablar un poco más a fondo sobre cómo esta violencia desde arriba o como desde abajo pues se puede repercutir en nuestra psique y en las acciones y en lo que vemos hoy en día.
Buenas noches a todos los que nos acompañan acá. Independientemente del tema que se esté enlazando esta noche, acá también me gustaría que se pensara desde otro lugar, más en este caso enlazar el concepto de filosofía con un poco la voluntad del querer saber, la inquietud que no corrompe el dicho conocimiento. ¿Y a qué me refiero con decir que no lo corrompe? Quiero decir el dar a conocer éticamente con la ausencia de un yo pienso, la ausencia de un yo sé esto, yo sé el otro, y que hasta cierto punto a veces nos puede dar algo de risa, toda esa palabrería de, no sé, de enaltecer nuestros conocimientos y decir, no, pues yo pienso esto, yo opino esto otro, y darle un valor al discurso de cada uno de nosotros, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes. Este discurso proveniente al que me refiero y que iniciamos con un yo pienso, está de una u otra manera incrustado y germinado pues nada más y nada menos que nuestro ego, y que siempre queremos enaltecer estos detalles, y asimismo en un determinismo que de una u otra manera este determinismo nos orilla a garantizar aquel conocimiento para dar a aquellas personas, a un tercero, que estamos ofreciendo algo, que, pues esto que les estamos diciendo es la verdad, ¿no? O, vaya, y eso que nos lleva a dejar a un lado otras opiniones, otras situaciones en las cuales de una u otra manera se empieza a volver politizado o enjaulado dicho conocimiento. ¿A dónde es donde quiero llevar esto? Por ejemplo, en una previa plática que tuve acá con mis compañeros, salía el tema de las leyes, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo la mayoría no llevamos estudiando desde, no sé, más de 10 años en educación, ¿no? Y son muy repetitivos esas leyes, las que ya conocemos, o nada más 1, 2, 3, 4, 5 artículos y ni siquiera los conocemos del todo, ¿no? Siendo que, pues de una otra manera, sería algo respetuoso para la educación que supiéramos un poco más de estas dichas leyes. Pero entonces aquí surge esa pregunta del por qué. ¿Por qué no enseñan de esa manera? ¿Por qué lo mantienen politizado, lo mantienen enjaulado estos dichos conocimientos? Y pues eso también es un poco de lo que intentaremos hablar en este lado. ¿Okay?